Bueno, y un día pues pasaron los años y hubo una vacante en el departamento financiero, me llamaron y bueno, cogí la responsabilidad del departamento financiero que había en aquel momento. Estuve 4 años y un día de finales, mediados. Pero ahí ya es una posición de mucho peso. Sí, sí, es una Y ya compañía ahí grande. Mercadona tendría que Sí, sí, muy ser grande, muy grande. muy grande. O Muy sea, que ahí grande, ya era una responsabilidad. muy grande, muy grande. Mm. Y estando allí, un día me proponen, de mediados después de verano del 2012, me proponen montar una aceleradora de empresas. Y yo, francamente, te soy sincero, tú estás en el sector y tal, yo en aquel momento no sabía ni lo que era eso. Sí. Entonces yo recuerdo que me dijeron, vete a tu casa, piénsatelo y tú nos dices mañana. Y yo no tengo nada que pensarme. O sea, que entendéis que yo puedo dar el resultado que esperáis, que era muy grande, llevando esto, pues encantado. Total que nada, que dije que sí y empezamos a montar lanzadera desde la nada. En aquel momento empezamos con otra persona a montar lanzadera y absorbimos el inicio del vehículo de inversión Angels, que en aquel momento lo lideraba Atitlan, es un fondo de inversión, ¿no? Ajá. Un gestor de fondos de inversiones. Entonces lo absorbimos, esta otra persona y yo, y empezamos a montarlo todos desde el principio, ¿no? O sea que desde el principio empezó Angels en conjunto con Sí, lo Lanzadera. llevábamos a pachas entre Sí, otra persona y yo. muy bien, muy bien. Ah, pues eso creo que no lo sabía. Sí, sí. En aquel momento Áñez tenía 3 o 4 inversiones. Tenía las bodegas Torreoria, tenía una joyería, tenía una planta de residuos médicos y no recuerdo cuál era la otra. Ujú. O sea que acababa de empezar. Y Lanzadera no tenía nada, para que estamos empezando, ¿no? De hecho, las primeras oficinas las contraté yo, compré el mobiliario, hice la reforma. Me acuerdo una anécdota muy buena que las primeras instalaciones estaban en la calle Serpis, que está enfrente de la Politécnica. Ujú. Yo me acuerdo que una vez vino un tipo haciendo su trabajo y me estaba enseñando el muestrario de cortinas. Y él dijo, ¿cuál te gusta más? Y yo pensaba, Dios, si esto yo no lo he hecho ni en mi casa. Si se entera mi señora de que estoy aquí eligiendo cortinas, y digo, pues esta. Pues ese tipo de cosas desde el inicio, pues la montamos te diré, con mucha ilusión y cero conocimiento. Ya. ¿Vale? Y entonces había que hacer, había que hacer Entonces, ¿de dónde? ¿Por qué sale esta idea? O sea, sale el origen del por qué. sale de que en aquel momento era un momento de crisis en España, Claro. ¿vale? Y entonces Juan Roch decide que él tiene esa voluntad de devolver a la sociedad, ¿no? Entonces, cosas que a él le apasiona. Entonces él Ujú. pensó en aquel momento, la idea es suya, Sí. pensó en aquel momento que su aportación en el mundo para mejorar la economía del país era fabricar empresarios. Ujú. Y qué mejor manera que poner su tiempo, sus recursos y sus equipos a fabricar empresarios, Ujú. transmitiéndoles un modelo de éxito que es el de Mercadona, ¿no? Que es válido para cualquier tipo de empresa, ¿no? Sí. Porque se habla de gestión, se habla de finanzas, se habla de, en fin, de todo lo que conlleva una empresa. Entonces, con esa idea germinal, él monta Lanzadera, Vale. ¿vale? Entonces, llegado a ese punto, pues nos dio la idea general, ¿no? Quiero montar una fábrica de empresarios, Ujú. ¿vale? Entonces, vale, ¿cómo se hace esto? Pues ni puñetera idea. Claro. ¿Vale? Porque en aquel momento, finales del 2012, tampoco había Tampoco habría muchos modelos a los nada. que Entonces, mirar. ¿qué es lo que hice? Y lo digo ya abiertamente, que en su momento a los responsables se lo conté. Cogimos las bases únicas que encontramos en el mercado, que fueron las de Guaira, que acababan de salir, Ujú. y un compañero y yo, digamos, las mejoramos, ¿no? Sí. Que copiamos hasta sus errores, ¿no? Y tal. Bueno, lanzamos la primera convocatoria con la primera eh, página web que hicimos, ¿vale? Y la verdad es que fue un verdadero éxito, ¿no? Porque la propuesta de valor era brutal, Ujú. ¿no? Y recibimos como 4.000 solicitudes. Ostras. Es una barbaridad. 4.000 solicitudes para una primera selección de 15 startups. Ostras. ¿Cómo ha cambiado? ¿Vale? 15 startups eh, eh,
bueno, que algunas de ellas todavía existen y con mucho éxito, ¿no? Ujú. Hay algunas otras no, pero otras existen, ¿no? Y la verdad es que ahí aprendimos un montón. Aprendimos a qué era esto el mundo de las startups. Antes hemos hablado de las valoraciones, ¿no? Sí. Aprendimos a cómo se valora una Ujú. compañía. Aprendimos a cómo es un emprendedor. Aprendimos a cómo es el ecosistema. Aprendimos a qué es una aportación de valor, ¿no? Porque pensábamos que a un emprendedor le podíamos aportar valor de una manera y fuimos, ¿no? Mejorando la propuesta de valor con el tiempo, ¿no? Ujú. Cometiendo muchos errores, ¿no? Y la verdad es que fue un periodo fantástico, ¿no? De hecho, a la segunda edición que hicimos allí ya nos quedamos pequeños, tuvimos que alquilar unas instalaciones en los barracones de la UPV que estaban enfrente. Teníamos algunas startups en la UPV, otras startups Ujú. en las oficinas que teníamos, y la verdad es que fue apasionante hasta que a finales del 2015 se trasladó Lanzadera Marina de Empresas, En el 15. a finales del 2015. Vale. Y de ahí, bueno, pues empezamos a crecer, mejorando programas, más. Abrimos oficina en Barcelona, en fin, hasta lo que es hoy, ¿no? Mm. Que es... Oye, creo que no tenía, bueno, por supuesto no tenía tanto detalle en los inicios y que siempre me parece apasionante cómo las ideas van cogiendo forma y se vuelven pues en lo que es ahora, que es un proyecto Prueba error, gigantísimo prueba y error. enorme. Hay una cosa que te quería preguntar porque es muy, muy sonado como el método, la filosofía de Mercadona, ¿no? De poner al cliente como al jefe. Y bueno, pues allí en Lanzadera y en Mercadona mismo, pues, seguro que hay como un proyecto, un procedimiento enorme de cómo llevar a cabo ciertas cosas. Y siempre me ha surgido como mucha curiosidad de qué tipo de filosofía es. O sea, no más allá de cómo se estructura, cómo hay que hacerlo, pero la filosofía que ponéis encima de la mesa, que es un poco eso de el jefe es el cliente, esto de cómo hay que cogerlo, porque no solo en la parte de lanzadera, pero ya cuando estabas en Mercadona, esa filosofía también estaba Sí, ya sí, sí. en el pasado. Mira, básicamente es... eh, hay mucha gente que dice que para él o para esa empresa lo primero es el cliente. O sea, yo voy a dar ahora menos, ¿no? Pero Mm. todavía doy clases en alguna universidad y universidades online y tal. Y siempre pregunto cuando hay chavales, hace no mucho estuve en Madrid en una universidad, en un máster de emprendimiento con chavales de 18 o 20 años, ¿no? Que Ujú. tenían ideas, ¿no? Que estaban proyectando, ¿no? Y entonces eran como 50 o 60 chavales. Y le pregunté a todos, oye, que levante la mano, que levante la mano el que para su empresa el cliente no sea lo primero. Repito, el que para su empresa el cliente no sea lo primero. No levantó la mano nadie. Ujú. Lo que pasa es que yo me había leído un poco los proyectos y las iniciativas y demás. Entonces empecé a hacerle preguntas para hacerles ver que Que una eso cosa es no lo era que así. digo Claro. y otra cosa es lo que hago. Ujú. ¿Vale? Entonces, la filosofía parte de eso. O sea, poner al cliente ante todo Ujú. y no hacer nada que tú entiendas que como cliente es inaceptable. Ya. Esto es más fácil decirlo que hacerlo. Entonces, es un poco, esa es la metodología, ¿no? Y luego trabajo y trabajo. Vale. O sea, que tampoco tiene eso. Vale. Porque luego, conforme vayamos pasando más a entrar en el juego de analizar a los emprendedores y a las startups, que hay mucha gente que escucha el podcast por esto, quiero desgranar un poco más todo esto y todas tus vivencias y cómo afecta esta filosofía, si hay fricción o no. Entonces, vamos a dejarlo un poco para lo Vale. siguiente porque ya sabemos de ti, nos queda la parte final actual, que Mm. también la vamos a ver luego y vamos a dedicarle bastante tiempo, pero sí que es verdad que para tener la foto global tuya, ahora mismo, ahora mismo estás trabajando en No Limits Advisory, sé que estás en mil cosas más. Es más, he visto un vídeo de Instagram de hace bien poquito que te sumabas a una aceleradora también y me parecía fascinante porque la energía del vídeo, ¿cómo es? La puta calle. Creo que sí.
Este se ha hecho viral. Y Es que energía... no puedo decir lo que piensa. La energía Me han dicho de todo. Me era han dicho, vibrante. o sea, jamás en mi vida, esto si queréis hablamos de esto, pero jamás en mi vida me han insultado tanto. Madre mía. Sí, sí. Es entrar en las redes. Es Sí, entrar en bueno, las jamás. redes y O sea, ese, te puede llevar de un lado u otro. ahí, bueno, estoy colaborando con esta aceleradora y con esta empresa, colaborando, ¿eh? No, Sí. soy socio Ujú. y advisor, entre otras muchas cosas que Sí. hago, ¿vale? Y a mí me mola mucho porque tienen una manera de hacer distinta, ¿no? Muy focalizado en vender y donde yo aporto la parte más poco sexy, ¿no? De esto, que es la parte del back. Más razonamiento, ¿no? Un poco Sí, es que decir, entras- vale, les ayudo un poco en esto, ¿no? Y ellos son mucho de redes y tal, pues hay una persona que es un encanto, que es Fernando Hernández, que es un máquina y es un tío muy conocido en redes sociales y demás. Y bueno, pues me metí un poco en estas Sí. redes sociales y me dijo, tú, fluye y tal, Es- fluye que la lié. Es el peligro, es el peligro. Es o el sea, peligro. O sea, y hay varios posts que han funcionado muy bien. Sí. Ese en concreto es una puta locura porque hay como 2000 mensajes. Yo me habían mandado un mensaje, 10 mensajes mis amigos y mi familia, ¿vale? Pero Claro. 2000, de los cuales habrán 50 que me dicen del mal que tengo que morir. O sea, y a algunos le contesté y me dijeron los de las redes, no contestes, tal. Pero es que tan me han insultado, pero ni te imaginas. Bueno, estas cosas que pasan. Sí, es el mundo en el que vivimos ahora mismo. Muy Pero bueno, oye, que estás en un montón de cosas. Muchas de ellas es pues, estar en posiciones de advisory o tal. Cuéntanos un poquito más la empresa que fundaste. Luego hablaremos, pero solo para que tengamos el inicio y el final y el contexto con el que estás trabajando. Vale, ahora. yo cuando te voy a contar una cosa. Yo hubo un momento de mi vida en el que llevaba ya 30 años en el grupo Mercadona y hay algo que te entra dentro que es bastante difícil de explicar. Y es, hostia, yo no me quiero jubilar sin haber vivido un mundo distinto al que estoy viviendo. ¿Vale? 2, es muy jodido levantarse por la mañana y darte cuenta de que repites días. Y 3, es muy jodido levantarte por las mañanas y pensar que todo te sale bien. Que eres guapo, alto y rubio. Todo eso lo metes en una coctelera y yo decidí que me quería marchar. Vale, me quería marchar. Como soy así de cuadriculado, yo esto lo pensé como 2 años antes. Yo me marché en marzo del 23. Vale. Parece que fue hace un mundo, pero hace 3 años. Y esta decisión la tomé como en la pandemia. ¿Vale? Que ese periodo, ojo. Sí, ponle que es la pandemia, ¿vale? Pero no sé exactamente por qué, pero yo tenía eso ahí, macho. O sea, hostia, tío, yo aún hice un cálculo, ¿no? Decía, o sea, me quedan no sé cuántos años de vida laboral si la salud y la fuerza me tal. Llevo aquí 30 años. Bueno, cuando Lanzadera cumpla 10 años, yo me marcho. ¿Vale? Redondo. ¿Por qué 10? Pues porque es mejor que 9 y que 11, ¿no? Sí. Desde cero, ¿vale? Y entonces, pues eso, empecé a atender alguna cosa que no atendía nunca, y es que de vez en cuando te llamaban headhunters y te tiraban la caña y tal. Pues eso es lo que hice, ¿no? Atender a algún headhunter y, bueno, pues yo cuando lo tuve claro, comuniqué en febrero, principios de febrero del 2023, comuniqué que me marchaba. ¿Vale? Pues, bueno, cuando una empresa de estas te marchas, pues, digamos, no están muy contentos. ¿Vale? Pero esto vamos a dejarlo ahí. Yo me marché. Esto yo lo comuniqué en principios de febrero del 23 y me marché exactamente creo que recordar que era el 14 de marzo del 23. El mes y medio más duro profesionalmente hablando de mi vida. Es muy poco tiempo. Un mes y medio estuve bueno, pues esperando, porque yo les dije, oye, que igual no me comunico hoy, no me voy mañana. Pues, vamos a hacer traspaso, vamos a hacer tal, vamos a hacer cosas, vamos a hacer tal. Y el 14 de marzo ya me despedí de mi equipo y me marché. Yo lo pasé muy mal porque esto de hacer planes,
esto de hacer planes a sabiendas de que tú no vas a estar, Ya, es un poco extraño. esto es jodido. Esto de estar mirándote a ti y haciendo planes contigo y yo pensar que te estoy engañando porque no voy a estar Ya. y tú no sabes nada, esto es jodido. Bueno, me marché a una empresa de cosméticos como CEO mundial. Estuve un año, no llegó, 8 meses. La cosa salió mal, a las cosas hay que llamarle por su nombre, salió mal. No me gustó lo que vi y me marché. ¿Vale? Y entonces el 20 de septiembre del 23, o sea, fíjate, 8 meses, comuniqué a la compañía que me marchaba y me marché. En aquel momento, yo tengo, como sabes, 3 hijas. Una de ellas vive en el norte de Inglaterra. Le dije a mi mujer, coge vuelos que nos vamos. Vale. Y entonces me oxigeno, ¿sabes? Sí, un poco de aire. Sí, Fresco. con la idea de game over. Se acabó. De Sí, se parar acabó. ahí. Sí, se acabó. Se acabó y digo, mira, oye, ya está, ¿no? Yo llevo 32 años dando vueltas por el mundo, haciendo cosas y me he perdido tal. Yo creo que ya, además, este fue mi pitch, ¿no? Sí. Ya voy a dedicarle tiempo a mi familia, a mis amigos, que no lo he hecho, a mí mismo, tal, al gimnasio, más de lo que tal. Y mi mujer, que me conoce muy bien, Inma, que Te dijo casi. me miraba como diciendo, sí. Casi. Bueno, total, que estando allí en Inglaterra me llamó un amigo que me dijo, oye, tú que te estás tocando ahí en Inglaterra los huevos, te cito textualmente, Sí. ¿vale? Tengo un amigo que tiene una empresa que se ha enterado porque salió en prensa, que está ocioso, que tú no le ayudarías, que tiene un tema de gestión ahí que no acaba, que tiene líos con los hermanos y que tal, tú no, tal. Entonces aquí, Raúl, tú pones el orden, ¿vale? No sé si fue por mi amigo, no sé si fue porque me apetecía, un poco de las dos cosas. Le dije, bueno, vale, pues cuando vuelva a Valencia... Que hasta se acabó el periodo. Se acabó, a la reflexión, a tomar por culo. Sí, vale. En ese interín cometí otro error, ¿no? O sea, para que veas que el montaje de la compañía es muy poco sexy, no es este tipo de cosas que dices, no, lo he pensado y tal. No, está bien saberlo, porque muchos luego te cuentan la historia en retrospectiva y dices, joder, vamos, no podía haber sido más perfecto. Y muchísimas de las historias son así. Sí, te hombre, viene la vida y dices, pues venga. pero esto tendría que dar una vuelta a marketing, ¿no? Para que quede guay y tal, pero no, que, Exacto. O sea, la experiencia primera cuando yo me marché salió mal y yo me pegaba golpes con las paredes y digo, pues a tomar por saco, abandono, me dedico a la vida contemplativa, que gracias a Dios me lo puedo permitir, y a tomar por saco, ¿vale? Pues me llamó luego cometí otro error, y es que un buen amigo me dijo, oye, ¿no te vienes al Digital Summit? Que esto fue en octubre del 23, y digo, Digital Summit, tío, es que no me apetece estar saludando ya a la peña y dando explicaciones, y es que estoy fuera de esto. Total, que me fui y allí encontré otra startup que yo conocía de hacía tiempo. Oye, ¿no me ayudarías? Estoy aquí parado y tal, y no sé cuántos y tal, ¿no me ayudarías? Vale, va. Querían darle una vuelta a la compañía y querían, pues, después venderla, ¿no? Y yo, hostia, es que esto me mola mucho, macho. Claro. Vale, va. El vale, va es... Y digo, bueno, pues espérate, tío, ya tengo 2. ¿Ahora qué hago? ¿Monto una empresa? Uf, si es que yo me quiero jubilar. Bueno, hacemos una cosa. Me lo apunto en una libreta. Y ya está. Y luego ya, tío, ya veremos cómo me lo pagas. Sí. Pero yo no me voy a poner aquí a montar una empresa ahora, ni voy a darle alta. Me da mucho palo. Total, que luego vino otra. Luego vino otra. Yo no he hecho ninguna campaña de marketing, ni he hecho nada para captar ni un cliente. Ahí me he dado cuenta, Raúl, que si tú has tratado bien a tu entorno, más o menos bien, más o menos bien a tu entorno, y luego el entorno te la devuelve en la misma proporción que tú las has tratado. Y a mí empezó a llamarme la gente, tío. O sea, gente que no sabía de ellos hacía años. Oye, Javier, tal, que me he enterado que tal. Oye, tú no me podías echar una mano con esto. Oye, tengo un amigo que tiene una... que me ha dicho que... Hostia, que se me va de las manos. Entiendo ahí que el boca a boca fue espectacular. Sí, yo de verdad que no he gastado ni un duro en nada de eso, porque yo siempre he pensado, al principio, pues, no que sea listo, pero al principio, que no me lo has preguntado, pero te lo voy a decir, yo cometí errores mentales de cosas que he estado diciendo durante 10 años en Lanzadera que no hay que hacer. Es que a esto llegaremos.
Esto llegaremos. Esto ahora Porque ya. por suerte, eso ya me lo sé de cuando Ah, estuvimos pues juntos en otro evento, luego me lo entonces preguntas. lo quería repescar. Luego me lo preguntas. Sí, Bueno, sí, total, sí. que al final monté la empresa. Y como yo no. Bueno, tío, me tengo que entrar a un despacho. De hecho, me fui a ver unos coworking y tal. Pero me dio un ataque de lucidez y digo, un momento. Un coworking, una oficina. Digo, para. Las empresas son ingresos menos gastos. Cuanto menos gastos tenga, mejor. Fuera, ni coworking ni leches. Además, digo, si tengo un coworking, una oficina, me obligo a ir todos los días. Yo no quiero eso. Total, que digo, yo en remoto y tal. Y nada, en febrero del 24 monté la sociedad, la empresa, y empecé ya a funcionar como una compañía. Ajá. ¿Vale? Vale. Y lo del nombre, la sociedad se llama Penúltimo Baile. Sí. Esto no lo sabe nadie. ¿Por qué Penúltimo Baile? Hombre, a mí me moló mucho lo del Last Dance de... Sí. de Fue en la época que salió Claro, el documental. entonces, a mí me moló mucho, ¿no? Es que fue todo un... Claro, a mí me moló mucho. Entonces, la versión chunga valenciana de Last Dance es el Penúltimo Baile mío. Sí. Entonces, la sociedad se llama Penúltimo Baile, la marca no se puede llamar Penúltimo Baile, pero en aquel viaje de Inglaterra, ya te digo, yo voy mucho a Inglaterra, acabo de estar viendo a mi hija, Sí. vi en una pared No Limits, porque se ve que había unos simpáticos allí que estaban protestando por algo y era No Limits, no sé qué tal. Y le hice una foto y me lo guardé. Y entonces, esto es muy gracioso porque cuando pones aquí para solicitar la marca, Sí. pones varias, ¿no? En Sí. orden y tal. Y la primera fue No Limits Advisory. Ajá. Y a las 24 horas me contestaron, es suya. Y dije, uff, esto no tiene que sonar bien, porque si no la ha pillado nadie, esto como marketing no tiene que sonar bien. Va, pues eso. Pues la cogí, No, chao. Hice la web con un amiguete, sí. con un familiar que me hizo la web, me costó muy baratillo, porque yo pensaba que había que tener una web, pues hice la web con un tal y a funcionar. Oye, Esto no tiene ningún mérito, ni es sexy ni nada. Esto estupendo. No, pero yo creo que la naturalidad de las historias es, en la mayoría de casos, no son sexys. Lo que pasa es que luego tú cuando quieres vender, que es una parte muy importante, pues hay que darle una la vuelta a decoras esto. bastante Sí, sí. bien y le pones ahí dibujitos. Ahí y no tal. tiene ningún tipo de marketing.